Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur. Amén. Les saludo en el amor del Señor en esta tarde para bendecir cada una de sus vidas y ser bendecida por lo que el Señor hará con nosotros en estos 2 días que estaremos en retiro de damas a nivel de Distrito Sur, y con nuestra coordinadora, que es nuestra pastora Clara, y la directiva, nuestra pastora Nora, quien les habla, y también nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Verónica. Hemos tenido el privilegio de todos estos años y de este tiempo estar en medio de este acontecer para bendecirles, servirles y ser de utilidad, ¿no es cierto?, como Dios quiere que lo hagamos, y la unidad que Dios ha provocado a través de nuestro país. Y espero que a través de este retiro usted también sea alentada, sea vivificada por la palabra del Señor, y la palabra que nos alienta allí donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso nos alienta, eso nos anima, ¿no es cierto? Y que cuando estamos tristes tenemos a nuestro Dios. Cuando estamos alegres tenemos que cantar alabanza, porque Dios está en medio de nosotros. Hoy día escuchaba un himno, ¿no es cierto?, en el Señor, muy hermoso, y mira, decía yo, Señor, cómo me gustaría volver a cantar a lo mejor estos himnos en el tiempo que estamos viviendo, y poder tener, ¿no es cierto?, esa vivencia que tenemos a través de lo que estamos viviendo también en el acontecer, de cantar alabanza con todo nuestro corazón. Yo les voy a dejar ahora con esta palabra que dice: el que esté afligido, ¿no es cierto?, haga oración, y el que esté alegre cante alabanza. Entonces yo creo que en este tiempo, no importando la situación que estemos viviendo, cantemos alabanza, y voy a dejar a la ministro de alabanza de la iglesia de Cauquenes, que es mi hija Susan. Así que no porque sea mi hija, sino porque ministro la alabanza, y ella tiene su grupo de ministerio también en el Señor. Así que la dejo ahí, la presento ahí en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque en ti tenemos esperanza. Gracias por librarnos de la muerte, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo, y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina
cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias porque nos da esperanza, nos renueva las fuerzas. Por eso queremos cantar de tu amor por siempre. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor.
conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dios te bendiga en esta hora. Qué alegría poder estar comunicados, poder encontrarnos. Gracias por esta conexión a la que te estás sumando. Quiero agradecer muy profundamente de todo mi corazón a Dios por permitirme llegar a tu vida, llegar a tu hogar, llegar a tu familia, llegar a tu actualidad, a tu día de hoy, a través de las cosas que estás pasando. Agradecer a Dios el poder permitirme compartir esta responsabilidad de una gran palabra para tu vida. Gran palabra porque Él es un gran Dios. Y agradecer también el poder participar en este primer congreso virtual de damas organizado por el Distrito Sur de las Asambleas de Dios de Chile. Agradecer a la presidenta, a la pastora, a la vicepresidenta, a toda la comisión, al superintendente, esta oportunidad de ser parte de este congreso tan importante que nos convoca bajo el lema Señor, enséñanos a orar. Y dicho sea de paso, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en este momento? Te pido que allí donde estés puedas poner tu mano en tu corazón y cerrar tus ojos para pedirle ahora, Padre, en el nombre de Jesús, agradeciéndote este momento especial, este momento de ministración de tu presencia. Rogamos ahora la asistencia, el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, que traspase la pantalla, que llegue a cada corazón, Señor, que traspase las redes, que llegue a todo tu pueblo y que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo ministre y esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Que en el cuerpo traiga vida, que los huesos sean reverdecidos, que el poder y el fuego de tu Santo Espíritu ministre en el cuerpo, en el alma, en el corazón. Gracias por este tiempo y gracias por darnos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Qué bueno este lema, Señor, enséñanos a orar. Claro, nadie nació sabiendo y tenemos que aprender. Y me gusta el corazón de Maestro, el corazón de Jesús, enseñándole a sus discípulos cada vez que le hacían preguntas, que se acercaban de manera amorosa, como hijitos, como hijitas, diciéndole, Señor, enséñanos a orar. Tan profunda esta frase, tan bíblica, a la que Jesús responde. Y mientras que Jesús responde, uno se preguntaría, ¿y por qué tenemos que orar? Es que en realidad es el idioma de Dios. Dios habla palabras de fe. Dios habla fe. Dios habla palabras positivas, pero Dios habla palabras de enseñanza. ¿Y qué hace la oración en la vida del creyente? Porque si algo habían descubierto sus discípulos a través del ejemplo de aquel profeta Juan el Bautista, que le enseñaba a orar y le daba enseñanzas a través de la corriente del Espíritu Santo a sus discípulos, era que había que aprender, que había que instruirse y que era necesaria la oración para comunicarse con Dios, el idioma de Dios. Y entonces en esa comunión, en esa intimidad que nos da la oración, nos preguntamos qué hace la oración en el creyente, y lo que hace es mover la mano poderosa de Dios. En estos momentos, reconocer que la oración es algo tan, pero tan poderoso, es algo poderoso saber que Dios se comunica con nosotros y que el Dios de todo el universo, que tiene toda la autoridad, nos dio la oración para comunicarnos con Él, para pedirle a Él, para clamarle a Él. Y ya sea que lo necesitemos para nosotros o para interceder por otros y ponernos en la brecha delante de Dios para clamar por esas personas. Tenemos que saber que hay dos tipos de ministerios que todos, absolutamente todos los cristianos tenemos. Y ese primer tipo de ministerio es el ministerio de la intercesión, el ministerio de la oración, el ministerio a través del cual yo me comunico con Dios. Y el segundo ministerio dado a todos los cristianos y cristianas del mundo es el ministerio de la reconciliación. Es decir, que debemos reconocer que estamos enfrentando tiempos difíciles donde tenemos que llevar al hombre, a la mujer, a la humanidad, a nuestra ciudad, a la nación, a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo y de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y debemos también que reconocer el mundo que vivimos. Tenemos que mirar la realidad que nos toca vivir a la luz de la palabra de Dios. Enfrentamos tiempos extremadamente decisivos. Enfrentamos tiempos extremadamente difíciles, cambiantes, nuevas normalidades. Enfrentamos tiempos con nuevas terminologías, como nunca antes habíamos vivido. Ahora, yo no soy negativa, por el contrario, pero creo que esta situación no mejorará. Por el contrario, irá cada vez de peor en peor. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más cerca de los tiempos en que Jesús volverá. Así que yo me preguntaba en estos tiempos, en mi vida de oración, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si nosotros supiéramos que antes de 10 horas el Señor Jesús vendría? Si nosotros supiéramos que en pocas horas el Señor regresaría a buscarnos, ¿estaríamos preparados? ¿Tendríamos que cambiar? De verdad, ¿cuántas cosas, cuántas áreas, cuántos aspectos de nuestra vida y cuántas cosas tendríamos que poner en orden? En realidad, esto es lo que estamos viviendo. Tiempos de pandemia, tiempos donde luchamos contra una enfermedad que como un enemigo invisible le adjudicó al mundo entero de forma mundial, de forma global, un comportamiento, un aislamiento, una separación.
Dios quiere en este momento que aún frente a esta situación, su iglesia, su pueblo, hombres y mujeres de fe, se levanten a buscarlo a través de la oración. Y Dios quiere que tu vida sea el instrumento que Él utilice. Esa vida que Dios quiere que sea en primer lugar sanada, liberada, destrabada, bendecida, feliz. Una vida que merece ser vivida, tomada de la mano de Jesús en paz. Cuando la gente vea tu vida y te vea vivir de esa manera, querrá acercarse y ya no habrá que imponerle el mensaje. Por el contrario, tu solo testimonio lleno de gozo, lleno de felicidad, lleno de paz de Dios en estos tiempos harán que la gente se quiera acercar a tu vida, se quiera acercar a nosotros para que puedan tener ese encuentro personal. No habrá que perseguirlos, ellos vendrán a los pies de Cristo. Lo primero que usted debe saber es que la oración no es algo tedioso, pesado, porque la oración, así como Jesús le enseñó a orar ante el pedido que los discípulos le hacían, la oración es un privilegio y no una obligación. Es algo que de solo mencionarlo tendría que emocionarnos al hacerlo. Y también yo sé que se ha vuelto algo tedioso porque se le ha impreso una carga religiosa, orar como religiosos. Estos son tiempos en que tenemos que orar. Y algunos me preguntan, y bueno, pastora, ¿cuánto tiempo hay que orar? Hay que orar el tiempo que sea el caminar de nuestro día. Yo puedo decirle, yo oro 1 hora en la mañana o 1 hora en la tarde, pero en realidad, más que el tiempo estático, es hablar con Dios, estar en comunión con Él y decirle en mi entrada, en mi estadía, en mi salida, en mi regreso, en lo largo de mi día, que mi oración y mi comunicación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo es constante, es permanente. Me gusta cuando Jesús, tomando este pedido, esta petición de los discípulos, cuando le dicen, enséñanos a orar, Jesús va a decirle y va a enseñarles a orar de una manera audaz e insistente. Sí, escucho bien. Audaz e insistente. ¿Por qué audaz? Porque muchas veces decimos yo no lo merezco, ¿por qué voy a orar? ¿Por qué voy a pedir? Dios no me va a escuchar. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, podemos orar y al orar y al hablar con Dios, podemos ser audaces y pedirle, no en una manera pequeña, no en una forma diminuta, sino pedir grandemente porque tenemos un Dios grande. Y dice que muchas veces nos acobardamos en nuestro pedido y en nuestra oración, pero Él les enseña a los discípulos a ser audaces, sinónimo de valentía, e insistentes de ir a su presencia una y otra vez. Y dice Efesios 3:20, al que puede hacer mucho más de todo lo que nosotros le podamos pedir o imaginar por el poder que obra eficazmente en nosotros. Muchos necesitamos ser más atrevidos, muchas necesitamos tener un estilo de oración audaz que reclame al Señor frente a todo lo que está sucediendo, que su mano se mueva. Nuestras oraciones tienen que tener esa audacia, sabiendo y conociendo la palabra que tiene respuesta. Algunos dicen, pero es que yo pido y no hay respuesta. Pero la palabra dice en Santiago 4:2, no tienen porque no piden. Él no hace cosas porque nosotros seamos buenos. Él hace cosas por nosotros porque Él es bueno y Él es nuestro Señor. Cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, yo quiero mostrarte y quiero enseñarte cómo la palabra nos lleva a orar de una manera determinada para reconocer todo lo que hace la oración en la vida del creyente. La primera parábola con la que Jesús va a enseñarles y va a darle una respuesta a la
petición de sus discípulos se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 5 al 8. Dice esta versión que me pareció tan interesante y tan clara. Luego utilizó la siguiente historia, hablando de Jesús, para enseñarles más acerca de la oración. Supongamos, dijo, que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acabas de llegar de visita un amigo y no tengo nada para darle de comer. Supongamos que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. La puerta ya está cerrada. Está diciéndoles que ya había finalizado su día, que todos ya estaban en posición de descanso. Y entonces, desde dentro del dormitorio le contesta: no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y le dará lo que necesita debido a su audaz insistencia. Y quiero decirle esto que nos revela la palabra de Dios. Muchas veces en mi ministerio, en mi prédica, en mi caminar con el Señor, yo he tomado de esta palabra, he echado mano de esta palabra para mi vida. Porque esto es algo así como cuando la gente viene a pedirnos una ayuda, pero nadie puede dar lo que no tiene, a menos que yo vaya y le pida a mi amigo Jesús que me dé lo que necesito, no para mí, sino para otro. Y si uno aprende a través de la oración a tomarse de la mano de Dios, a pedirle en cada instancia de nuestra vida, a morir al orgullo y a dejar de ser independientes. Porque cuando nosotros nos creemos que todo lo podemos, cuando creemos que somos independientes de toda necesidad, entonces iremos rumbo al fracaso y obviamente a la declinación. Me gusta esta figura cuando el Señor les enseña que el amigo estaba dentro del dormitorio y le dijo: no me molestes, la puerta está cerrada, estamos acostados, no puedo ayudarte. Había una negativa, pero les digo que lo que va a suceder no va a suceder por el lazo de amistad, sino va a suceder porque ese amigo sigue golpeando, sigue insistiendo y lo hace con audacia. Orar con audacia e insistencia trae grandes resultados. Por eso dice Jesús: así les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y las puertas se le abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Cada vez que entramos en oración, la oración a nuestras vidas produce respuesta. Si nuestra oración es una oración como nos enseña Jesús, audaz e insistente, yo quiero invitarte a que sigas clamando, a que sigas pidiendo, a que sigas buscando, a que sigas golpeando, porque las puertas de los cielos se abrirán. Este es un recurso permanente que muchas veces el enemigo quiere bloquearlo en nuestras vidas. Él quiere hacernos creer que no somos parte del plan de Dios. El enemigo una y otra vez querrá venir a decirte que no es necesario que ores porque las cosas están dadas de tal forma que nada podrá cambiar. Ahora yo quiero decirte algo de parte de Dios. Tu oración debe ser con audacia y persistencia. Y tengo apoyo escritural en la palabra de Dios para lo que te estoy diciendo. Tenemos derecho legal a través de la palabra y la enseñanza de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando tomaba esta palabra, yo recordaba cuántos años de mi vida oramos junto a mi madre por la conversión del resto de mis familiares.
si bien mi familia es una familia sacerdotal que sirve a Dios, mis tíos, mis abuelos, ninguno de ellos había aceptado a Jesús. Así que hubo un tiempo en que despertamos al mover de Dios y empezamos a golpear con esta palabra. El tipo de vida que habían llevado había estado siempre lejos, muy lejos de Dios. Y cada vez que impartíamos la palabra para que aceptaran a Cristo en su corazón, para que llegara la salvación a su vida, una y otra vez la rechazaran. Así que un día nos plantamos a orar y dijimos, Señor, reclamamos por más de 35 años la salvación de ellos. Si ellos no lo quieren reconocer, no lo quieren hacer, Señor, que lo hagan igual, pero hazlo por amor de tus hijas. Y aún en los momentos finales, en los tiempos finales, en los meses finales, uno a uno fue aceptando a Cristo. Fueron personas que no nos hicieron la vida fácil. Fueron personas que lejos de bendecirnos muchas veces nos dañaron. Pero yo estaba orando y decía, Señor, si en mi ministerio miles y miles de personas llegan a los pies de Cristo, yo te reclamo mi familia. Así que allí donde estás, tu oración tiene que ser una oración audaz, insistente. Tal vez llegaron a los últimos días para conocer a Cristo, pero voy a decirte algo, vivieron mal porque vivieron como quisieron, pero perdieron la vida, mas no perdieron la eternidad y la salvación con Dios. No te rindas, tenemos que ser audaces, tenemos que ser insistentes. Así que vuelvo a decirte, no bajes los brazos, este es tiempo de creer y de seguir orando. Pero luego de esta audaz persistencia que trae a los hijos de Dios la respuesta a lo que están clamando, el Señor continúa en este mismo párrafo bíblico en Lucas 11, ya en el párrafo del versículo 11 al 13, y dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? O si les pide un huevo, ¿le dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los piden? Quiero hablarte de la enseñanza de Jesús, pero quiero decirte que cada vez que un hombre o una mujer de Dios oran con audaz insistencia, verán resultados. Pero también, ¿por qué cosas debemos orar? Hablemos ahora de la persona tan importante del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar. El Espíritu Santo es el que nos guía cuando no sabemos. El Espíritu Santo es el que nos defiende e intercede a Dios por nosotros. Y la Biblia nos habla también de ser llenos y bautizados por el Espíritu Santo. Dice, sean llenos, y la palabra original permanentemente, sean llenos, bautizados, guiados por el Santo Espíritu de Dios. En la oración de cada día, debemos pedirle a través del Espíritu Santo la fortaleza para vivir una vida llena de su presencia. Saben que cuando estamos orando, cuando un hombre o una mujer de Dios oramos con audacia, con persistencia, con insistencia, el Espíritu Santo se manifiesta y debemos pedirlo. Y cuando lo pedimos, viene ese bautismo, viene ese renuevo. Si usted no lo tiene, debe pedirlo. Y si usted lo tiene, debe renovarlo diariamente. Y si usted lo perdió, debe recobrarlo y pedirlo en oración. Porque es el Espíritu Santo el que trabaja en nuestra personalidad. ¿Será que usted está conforme con la personalidad que tiene? ¿O como yo, puede decirle al Espíritu Santo, necesito que me hagas mejor mi personalidad? Necesito que hagas una persona mejor de la que soy. Entonces, cuando usted ora de esta manera, el Espíritu Santo viene y le da sabiduría, inteligencia para comprender, para recibir, para entender, para aplicar cada palabra. Busque primeramente, primero que nada, busque el reino de Dios y su justicia. Entonces dice la palabra, lo demás
será añadido. Ocúpese de los asuntos del reino. ¿Saben qué es ocuparse de los asuntos del reino? Es cuidar a otros. Cuando nosotros nos ocupamos de los asuntos del reino, Dios se ocupa de los asuntos nuestros. Cuando usted se ocupa de los asuntos del reino de Dios, Dios se ocupa de su situación, de su problemática, de su realidad. Cuando usted y yo cuidamos a otros, estamos aplicando una visión de reino. Y cuando cuidamos a otro, quiero decirle que Él nunca le dejará solo, nunca me dejará sola, sino que Él siempre cuidará de nosotros y cuidará de todos los que son amados de nuestro corazón. El Espíritu Santo que tenemos que clamar y que tenemos que pedir y que el Señor nos enseña a invitar a nuestra vida, es nuestro mayor ayudador, nuestro maestro. Cuando la Biblia dice algo y no lo entendemos, usted puede clamar al Espíritu Santo, y como en este evento en el que hoy usted está virtualmente recibiendo esta palabra, pídale en este evento: Espíritu Santo, revélame tu palabra, que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas, enséñame lo que tengo que aprender. Es el Espíritu Santo que trae guía, que trae consuelo. Es el Espíritu Santo que nos muestra, que nos marca el territorio donde nos estamos equivocando, el área donde hemos caído, donde hemos pecado. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, el que abre nuestros ojos. Y cuando usted ora, pídale: Señor, renuévame, lléname, bautízame. Entonces, cuando usted ora de esa manera, en la persona que ora sucede algo. Vienen dones espirituales. Yo traduciría algo más. Cuando usted ora al Espíritu Santo, vienen los dotes sobrenaturales de poder. Usted recibe dotes sobrenaturales de poder. Y cuanto más poder del Espíritu Santo usted tenga en la vida, más fácil será su vida. Cuanto más busco yo del Señor, más recibo esos dotes sobrenaturales. La sobrenaturalidad de su Espíritu que trae poder a mi vida. Y cuanto más poder tengo en su Espíritu Santo, más fácil me es el diario vivir. Más fácil y más fortalecida soy para enfrentar la vida que me toca vivir en estos tiempos. Los dones del Espíritu Santo obran cuando nosotros oramos buscando al Señor. Y nos conviene conocerlos, porque cuando usted los conoce, ora, y la presencia del Espíritu Santo trae sobre su vida sabiduría, conocimiento, discernimiento, milagros, sanidad, fe. Su oración de cada mañana buscando al Espíritu Santo puede hacer la diferencia en su día, en su vida, en su situación, en la problemática que tenga que enfrentar. En nuestros días nosotros tenemos que aprender todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo y saber que esa palabra de sabiduría me ubica en tiempo y forma, que me da conocimiento frente a todo lo cambiante de este mundo, que trae discernimiento de espíritu, sanidad, milagros, don de fe, lenguas, profecías, interpretación. Pídale al Señor: Señor, yo quiero esos dones en mi vida, y esa será la oración que comience a transformar toda realidad en la vida de un creyente, de una creyente. Pídale al Señor, y me gusta lo que dice Romanos 12:12: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Audaz persistencia. El Espíritu Santo te sostendrá, pero también nos da apoyo escritural, un derecho legal de la palabra de Dios que podemos adquirir cuando la palabra dice: perseveren con esperanza, tengan paciencia en las dificultades. Ánimo, no te rindas. El Señor te está diciendo que sigas orando y que sigas golpeando y que sigas buscando, porque viene la respuesta para tu vida. Así que cuando las cosas no salgan bien,
cuando las cosas no sean como las esperamos, cuando vengan contragolpes, golpes bajos, o cuando descubras que tu territorio está dinamitado por el enemigo, no digas, yo me rindo, yo me entrego. No, toma esta palabra y en el nombre de Jesús decirle, Señor, yo no me rindo, espero en tu promesa. Como le pasó al profeta Daniel, no sé si recordarán, aquel momento en que él va a pasar una de las pruebas, uno de los momentos de dificultad, confrontado por los enemigos, comienza a orar y a ayunar. Dice la palabra que estuvo 21 días buscando el respaldo de Dios, pero el príncipe demoníaco de esa área impidió que la respuesta de Dios llegara. Pero qué importante que al ver que la respuesta no llegaba, el Señor mandó a Miguel y lo mandó por refuerzos. Quiero decirte de parte de Dios, no te canses, no te rindas, no bajes los brazos. Hay tiempo de bendición y hay tiempo de respuesta. Cuando todo tarde, cuando no veas la respuesta, Dios está mandando sus ángeles con refuerzos para traer para tu vida y para la mía esa respuesta que estás esperando. Por eso es tan importante aprender a orar, tan importante escucharlo a Jesús diciéndole a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así. Cuando la palabra de Dios nos enseña estas cosas, ¿saben? Nos enseña a orar de una manera importantísima. Cuando el pueblo de Dios ora, tiene que orar de una manera determinada. Cuando el pueblo de Dios ora con audaz insistencia, ungidos, inspirados por el Espíritu Santo y llenos del poder de su presencia, pasa algo poderoso, algo tremendo. Estamos orando por tu vida, estamos orando por tu situación, estamos orando por tu necesidad, pero también estamos orando por nuestras ciudades, por nuestros países, por nuestras naciones, por nuestros territorios. Estamos orando por el mundo. Y dice que la iglesia oraba con fervor. Y cuando oraba con fervor, el Espíritu Santo y su poder se movía. Usted sabe que en el siglo I la iglesia pasa por una persecución tremenda. Herodes echó mano sobre muchos cristianos. Herodes mató a Jacobo, uno de los líderes de la iglesia. Y después de ese tremendo acontecimiento, Herodes toma preso y lleva a la cárcel a Pedro. Y Herodes tenía sobre Pedro oscuras intenciones. Él quería sacarlo, utilizarlo en una fecha que era sensible a los judíos, porque tenía estrategias políticas. Entonces la iglesia comenzó a orar y comenzó a orar fervientemente mientras que Pedro estaba prisionero. Y esa oración era una oración fervientemente. Fíjese y note esto, que era una iglesia que aparentemente parecía estar haciendo nada. Una iglesia que aparentemente parecía estar quieta, con las puertas cerradas, cristianos que no podían reunirse. Aparentemente era una iglesia que no hacía nada, pero espiritualmente era una iglesia que estaba haciendo mucho, cambiando los tiempos y que estaba abriendo puertas. Cuando usted y yo nos ponemos a orar y dejamos una actitud pasiva y oramos en el Espíritu, yo quiero que usted a partir de este momento levante sus ojos al cielo y diga: yo voy a levantar mi voz. Y entonces dice la Escritura que el mundo espiritual comenzó a cambiar. Y quiero decirte que en estos tiempos especiales, en estos tiempos desafiantes, en estos tiempos que el mundo habla de una nueva normalidad, de nuevos virus, quiero decirte que cuando la iglesia
ora fervientemente y en el Espíritu levanta su mirada a Dios, fuente de toda justicia, de toda bendición, los cielos son tocados, los cielos se abren y el mundo espiritual empieza a cambiar. Cuando veas tu familia, cuando veas a tus hijos irse al infierno, no te quedes callado, no te quedes callada. Cuando veas tu familia perecer, es el tiempo de orar y de levantar nuestra mirada a Dios. Cuando veas tu nación, cuando veas la condición de la iglesia tiene que orar fervientemente. Y dice la palabra que como en el caso de Daniel y aún en el testimonio de Pedro dentro de la cárcel, el Señor mandó con rapidez a un ángel que abriera las puertas, a un ángel que entrara en acción tan rápido como un rayo. ¿Y eso por qué fue? Fue porque dice la palabra en Hebreos 1:14 que Él manda a ángeles para que estén ministrando, para que estén trabajando a favor de los herederos de salvación. Por eso cuando la iglesia comienza a orar, ángeles se activan y Dios espera que en este tiempo se levante una iglesia poderosa en la oración. Hombres y mujeres que digan las cosas en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con mi ministerio, en mi vecindario, en mi ciudad, en mi nación, no se van a quedar iguales. Vamos a orar hasta que algo pase. Vamos a orar con fe. Vamos a orar con el corazón. La Biblia dice que la iglesia oraba fervientemente. ¿Sabe qué significa fervientemente? Significa orar con fervor. Y fervor significa hervor. Quiere decir que la iglesia oraba con fuego, oraba con calor y le subieron al máximo la cocina espiritual de la iglesia. Y entonces comenzaron a orar y a orar por Pedro, que Dios hiciera un milagro sobrenatural. Un líder había muerto, la iglesia no sabía en qué situación estaba. Un líder había muerto, la iglesia no tenía idea de lo que iba a pasar con sus familias, con sus propias vidas. Pero la iglesia se puso a orar y Pedro estaba en la cárcel. Pero mientras que la iglesia ora con fervor, mientras que la iglesia ora con ese calor, ese fuego espiritual, ora fervientemente, la palabra de Dios dice que mientras que ellos oraban creyendo, alguien vino y golpeó la puerta. Era Pedro, el ángel lo había llevado fuera de la cárcel, lo había liberado. Dios había escuchado la oración. Había escuchado la oración de la iglesia, que era una oración audaz, insistente, una oración llena del fuego del Espíritu Santo con fervor. Y esa oración hizo que él fuera liberado. Mientras que ellos aún oraban creyendo, Dios se les adelantó y les abrió la puerta. Allí había una muchachita, Rosita, su traducción. Y ella está allí orando tímidamente, caminando por la casa donde se estaba haciendo un altar de oración ferviente. Y ella escucha que alguien golpea la puerta y dice: soy Pedro, ábranme la puerta. Y se acerca a los líderes de la iglesia y les dice: Pedro está en la puerta. Y la hacen callar porque Dios se les adelantó. Vio tanta fe, vio tanto fuego en esa oración que al orar fervientemente, Él se adelantó y abrió las puertas y trajo una liberación inminente y poderosa. Es tiempo de que tu vida y la mía, de que nosotros oremos como iglesia, como países, como naciones. Es necesario y es tiempo de que oremos fervientemente, no con oraciones frías, no con oraciones independientes, no con oraciones indiferentes, no con oraciones aburridas o repetitivas, sino con oraciones llenas del fuego, del poder, del hervor del Espíritu Santo, ardiendo y sabiendo que Dios marcará la diferencia. Me gusta porque Jesús vuelve a decirle
a enseñarle a sus discípulos. Y dice que un día que Jesús estaba orando, él mismo era el ejemplo, en cierto lugar, al terminar de orar, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, ¿cómo tenemos que orar? Enséñanos a orar. Y él les dijo: cuando ustedes oran, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando ustedes digan eso, automáticamente en ese preciso momento, sus hijos y sus hijas nos conectamos con esa fuente de bendición. Nos conectamos con esa fuente tan grande de poder que hay. Escúchenme que orar no es mandar buenas energías. Estoy cansada de escuchar en todo lugar del mundo gente que dice: ay, gracias por las energías positivas, ore por mí, mándeme energías positivas, envíe qué buenas vibras. ¿Qué vibras ni 8 cuartos? No tenemos que reproducir tonterías. No tenemos que agradecer las vibras. Las vibras no cambian la historia, no cambian naciones, no cambian realidades. Cuando usted ora, ore con audaz insistencia y lleno del Espíritu Santo. No podemos conformarnos con que el mundo esté, o con los cristianos confundidos y que confundan la energía positiva con el fuego, con la oración ferviente que mueve la mano de Dios y que abre los cielos. Dice la palabra que cuando los justos oran, Dios oye, Dios responde, Dios respalda, Dios se mueve y envía sus ángeles y cambian las cosas y los caminos se abren en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia ora, se abren cárceles, se abren puertas, se abren portones, se abren cerrojos y las personas son liberadas. Los ángeles se mueven y la gloria de Dios se manifiesta. Dios nos hace orar y nos enseña a orar con todo el corazón, con todo el fervor. Y me gusta porque la iglesia oró tanto, pero tanto, que cuando Pedro llega a la casa y golpea, ellos estaban orando. Dios se les adelanta, pero él tiene que, con insistencia, golpear una y otra vez porque no le creían. Oraban con fuego, oraban creyendo, pero si nos atrevemos como iglesia a orar de esta manera, la mano de Dios se va a mover con total poder y con total autoridad. Muchas veces la adversidad nos debilita. Bajamos la mirada y dejamos de mirar a esa fuente de bendición que es nuestro Dios. Y dejamos de ser osados en la oración. Ustedes saben, y si no lo sabe, le cuento. Yo soy el fruto de una oración que se llevó por más de 5 años. Mis padres eran estériles. Y después de 10 operaciones y de un mundo científico que dijo, es imposible dar vida, allí hubo una mujer y un hombre que se acercaron al Señor, que le creyeron y que conforme al tiempo de la vida vieron la respuesta. Cuando todos decían es imposible, no se puede, ellos creyeron, pidieron con audacia y Dios les dio la respuesta a su oración. Mi vida es fruto de ese testimonio y cuando usted quiera ver respuesta a la oración de un imposible, vea a esta sierva que fue el resultado de un milagro poderoso y sobrenatural en la vida de un matrimonio estéril que había perdido todo, pero que había encontrado al Dios autor de la vida y que había escuchado esa oración, que cuando todos decían que no, él dijo que sí. No se rinda, ore con audacia, con insistencia, ore una oración ferviente que abre puertas, que abre calabozos, que abre cerrojos, que moviliza a los ejércitos de nuestro Dios. La iglesia oró
tanto y tanto que allí Pedro fue liberado. Me hace acordar esto a un testimonio que escuché acerca de un líder que todos los días pasaba por la puerta de una licorería. Extendía su mano y decía que el fuego de Dios caiga, que se queme este lugar, que este lugar de perdición se cierre, que el fuego de Dios caiga y consuma todo lo que hay allí. Y por largos años este hombre oró una y otra vez, hasta que un día hubo un desperfecto. Allí uno de los cables del tendido público hizo un cortocircuito, cayó sobre la licorería y ardió en llamas. Entonces el dueño de la licorería se acercó a la corte, hizo una demanda. Presentando la demanda, demandaron a este líder porque le adjudicaban la responsabilidad de que ese local, ese negocio, se hubiera incendiado. Y entonces llegó el líder y dijo: yo no tengo nada que ver, yo no fui, yo no incendié, yo no hice absolutamente nada. Y entonces el juez extiende allí su veredicto y dice: qué raros son los seres humanos. Aquí tengo a un cristiano que no cree en el poder de la oración y tengo a un ateo que sí cree que cuando un hijo de Dios clama y pide, Dios responde. Así muchas veces son los cristianos que no reconocen el arma espiritual que Dios nos dejó y que Él mismo nos enseñó a orar, a acercarnos, a decirle Padre Nuestro y a activar esa conexión de autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso dice la palabra y nos enseña: pidan y sigan pidiendo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Yo sé que en estos momentos hay muchísimas personas que sufren de frustración, de ansiedad, de estrés. ¿Y sabe qué? Es el resultado. Es la falta de oración. Es la falta de encender el fuego de Dios. Usted tiene que encender el fuego de Dios a través de la oración en su casa, en su vida, en su iglesia, en su ministerio, en su trabajo, en su economía, en su ciudad, en su nación, en su continente. Porque cuando la iglesia ora con fuego, los ángeles corren y llevan respuesta de Dios. Algunos me dicen: pero pastora, ¿sabe qué? Yo no puedo orar, ore usted por mí. Usted está más cerquita de Dios. Creo que esto nos pasa a todos los pastores. No, es una tontería. Usted tiene la misma autoridad que yo para orar y usted puede tomar la palabra de Dios. Pida y se le dará, busque y va a hallar. Tiene que golpear la presencia, la puerta de Dios y va a tener respuesta. ¿Sabe qué? Alguien me decía en estos días: ¿sabe qué? Ore usted, porque cada vez que yo oro no pasa nada. Mire, me decía alguien, yo oré y la persona por la que oré, en vez de sanarse, se murió. Pero esas son cosas que pasan. Yo también oré por la vida de mi padre y conforme al tiempo de la vida, él partió con el Señor. Pero a mí eso no me puede impedir seguir orando por los enfermos. No me puede impedir, yo no puedo creerle al enemigo, no puede callarme. Yo puedo seguir clamando al Señor. Y aunque eso haya pasado porque ya era el tiempo de Dios sobre él, yo tengo la autoridad de buscar y esa situación, esa falta de respuesta o esa respuesta que no era la que yo anhelaba, no me puede callar para orar por los enfermos, porque yo creo en un Dios que sigue haciendo milagros y milagros poderosos y sobrenaturales. Alguien tendría que decir amén en esta hora. Hay oraciones en tu boca, en tu corazón, oraciones fervientes que tienen respuesta en Dios. Solamente hace falta la conexión, activar fervientemente con fuego del Espíritu la oración. Y aunque hoy no veas
que algo está sucediendo, viene en camino la respuesta de Dios. Así que allí donde estás, si podés ponerte de pie, si podés levantar tus manos, si querés poner tu mano en tu corazón, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero que oremos en este tiempo y quiero que puedas estar meditando, que puedas en esta hora cerrar tus ojos y orar con fervor, orar con fuego, orar con ganas, orar sin cansarse. Tal vez la adversidad, el temor, la depresión te ha llevado a dejar la oración. Es tiempo de buscar de Dios. Allí donde estás, Dios tiene una palabra para tu vida y allí donde estás, yo oro de manera tal que venga sobre tu vida el fuego, el fervor que te acerque a la presencia de Dios, que active tu vida. Yo creo en esta hora que muchos debemos de pellizcarnos espiritualmente para tocar la puerta de los cielos y que los cielos se abran en el nombre de Jesús. ¿Podemos decir amén? Claro que sí. Y siguiéndoles enseñando Jesús, allí en el Evangelio San Lucas nos habla en el capítulo 18 del verso 1 al 8 de una historia tan apasionante, tan importante. Dice que en una cierta ciudad antigua había un juez que era injusto. Era un juez que tenía una particularidad, no temía a Dios y no le temía a nadie. Es decir, que él hacía las cosas a su manera, no le daba cuentas a nadie y hacía todo lo que quería. Era un hombre corrupto. Pero también dice que en esa misma ciudad había una viuda. Y esa viuda iba todos los días. ¿Cuándo iba? Todos los días a pedirle que le hiciera justicia, que había tenido una situación, ella necesitaba justicia de su adversario. Pero dice que el juez se cansó de que ella fuera todos los días y le demandara justicia. Y entonces el juez dijo: yo sé que soy un hombre que no temo a Dios, que no le permito a nada ni a nadie que me diga lo que tenga que hacer, pero la verdad que esta mujer me cansó, esta mujer me está volviendo loco y esta mujer, la verdad, es muy pesada, es muy intensa, es muy densa, me va a volver loco, así que antes que me vuelva loco, le voy a dar lo que me está pidiendo. Entonces Jesús, enseñándoles y contándoles esta historia, les dijo a sus discípulos: si un juez injusto ha hecho así, ¿cuánto más Dios hará con aquellos que claman, que le buscan sin cesar de día y de noche? No hará justicia por ellos. No te rindas. Es tiempo de clamar día y noche ante esta situación, ante esta pandemia, ante la situación del pecado que avanza, de la corrupción, aún las enfermedades, aún toda la maldad que se ha multiplicado. Hay una iglesia que parece que no está haciendo nada, pero que está moviendo y conmoviendo el mundo espiritual. Cuando la iglesia ora con fervor, cuando la iglesia ora con fe, la mano de Dios se mueve, el mundo espiritual tiembla, el infierno comienza a retroceder. Hay que ser constantes en la oración, orar con fervor, que tu oración tenga intensidad, creerle a Dios. Hay que sacudirse el cansancio, la pereza, la negatividad, la derrota. Hoy es tiempo de que busquemos al Señor. Ahora sí, quiero orar por tu vida y quiero invitarte a que en el nombre de Jesús levantes tus manos, que puedas levantar tus manos, y si estás acompañado, acompañada de otra persona o en tu familia, que puedas tomarte de la mano, que puedas llamarles a orar,
o que tomes este momento de intimidad y puedas decirle: Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te invito a que digas conmigo: Señor, yo acepto la invitación, el desafío a orar. Te pido perdón por cansarme, por agotarme, pero hoy vuelvo a tomar las armas espirituales. Si había bajado mis brazos, hoy me vuelvo a conectar y vuelvo a levantar mis manos a ti. Si había dejado de buscarte, perdóname ahora, Padre, en el nombre de Jesús, porque voy a buscar hacer tu voluntad, tu presencia. Creo en un Dios que encamina mi vida en un destino profético y que así como lo hizo Pedro, porque no había llegado la hora final de Pedro, aún le faltaba mucho por hacer, mucho por servir. Ahora Dios encamina mi vida como lo hiciste con Pedro en el destino profético. Ahora renueva mis fuerzas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tengo mucho camino por delante. Por eso, cuando la iglesia oró, se abrieron las puertas y Pedro testificó. Yo oro que en este momento nadie se distraiga. Que cuando llegue esta palabra a tu vida en tiempo y forma, no te acomodes a la realidad, que no calles, que aquí y ahora se levanten mujeres y hombres en clamor, en oración, que toquen los cielos, que rompan cerrojos, que asalten y derriben muros en el nombre poderoso de Jesús, que conquisten todo lo que el enemigo les había robado por años, por décadas, y que en el nombre de Jesús oro, Señor, que derrame sobre nosotros espíritu de oración, de constancia, de fortaleza, para orar como oraba la iglesia primitiva, fervientemente, en el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios que lo hizo en el pasado y que lo volverá a hacer otra vez. Creo en un Dios que no ha perdido la fuerza, que no envejece. Creo en un Dios que es poderoso para salvar, para sanar, para bendecir, para libertar, para destrabar y desatar. Señor, que la pasividad en nuestras casas se vaya en el poderoso nombre de Jesús. Que el fuego se encienda y altares de oración sean levantados en cada familia, en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación. Oro e intercedo, Señor, para que esta palabra llegue y todo Chile, de este a oeste, de norte a sur, en todo el territorio, se levante con una oración de fuego, de poder y de autoridad. De la misma manera intercedo por Bolivia, por Colombia, por la República Argentina, por América, por el mundo entero, que buscan tu presencia. Ahora, Señor, oramos para que nuestro vecindario, nuestras ciudades sean tocadas en el poderoso nombre de Jesús. Que empresas, negocios, trabajos, escuelas, universidades sean tocadas por la presencia poderosa de nuestro Dios, y donde entren los santos que están conectados a esta transmisión, donde entren los santos que están escuchando esta palabra que es predicada, donde entren, cambien el ambiente de oscuridad en luz, de opresión en libertad, de guerra en paz, de injusticia a justicia. Y en el nombre de Jesús, allí donde mora la muerte y la enfermedad, desatamos sanidad, poder de Dios, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo, Señor, que en este momento ángeles están corriendo, ángeles se están moviendo,
y que estás mandando a salvar a los herederos de salvación. Declaro ahora en el nombre de Jesús, sobre todo aquel que recibe esta palabra, sobre todo lugar donde impacta esta palabra, declaro nuevas fuerzas al que está cansado, al que está cansada. Declaro que vuelve el ánimo a aquellos que lo habían perdido, que hay vigor espiritual y que el fuego del Espíritu se vuelve a encender con poder y con potencia. La potencia que levantó a Cristo de la muerte en la resurrección a través de tu Espíritu Santo viene sobre nosotros y hoy dice a los huesos secos: levántate, levántate, porque tengo un ejército que va a declarar mi gloria a las naciones, a tu ciudad, a tu nación. Será llamada tu tierra, tierra de liberación y de justicia, para la gloria de nuestro Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur.